Listo. Para la transcripción. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro Thursday Science Seminar número 57, donde nosotros en la tarde de hoy vamos a tener un invitado muy especial, una persona que integra nuestro equipo de Departamento de Ciencias Naturales y Exatas en la Universidad de la Costa, conocido de muchos de nosotros por su labor diaria en el departamento, y que el día de hoy nos va a hablar un poco sobre una de las líneas de investigación que viene desarrollando a lo largo de su carrera. El profesor Carlos Alberto Tolosa Tolosa es químico por la Universidad del Atlántico, tiene una maestría en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional de Colombia y un doctorado en Química por la Pontificia Universidad Católica do Rio de Janeiro, en Brasil. Además de la experiencia académica, el profesor Tolosa tiene también experiencia en el sector industrial, una experiencia de 7 años, donde ha desarrollado actividades en área de control de calidad, investigación y desarrollo, enfocados a métodos de espectrofotometría atómica. Actualmente, como ya les he dicho, el profesor está vinculado al Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad de la Costa y sigue desarrollando la línea de investigación en métodos analíticos para detección de analitos de interés ambiental, farmacológico y biológico. El interés del Dr. Tolosa en términos de investigación está também enfocado ao uso de nanomateriais e o desenvolvimento dessas sondas fotoluminescentes e sensores eletroquímicos, assim como a utilização de técnicas de separação aplicadas à técnica analítica. Tolosa, bem-vindo. Tu sabes como funciona a dinâmica. Tens entre 30 a 45 minutos para tu apresentação. E quando termines, abrimos um espaço para que os assistentes possam interactuar através de perguntas que podem ser formuladas em chat o habilitando el micrófono. Ok, Tolosa, bienvenido. Perfecto. Gracias de antemano por aceptar la invitación. Yo sé que muchas de las ponencias de ese evento nosotros programamos con mucha antelación. En tu caso, ha atendido una necesidad de un reemplazo y por eso también te agradezco mucho por haber aceptado, mesmo teniendo menos tiempo para preparar tu charla. Gracias, Tolosa. Listo, profe, para eso estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Como les comentó el profesor Carlos, yo les voy a comentar un poco de lo que nosotros trabajamos en la universidad. Y como también planteó el profesor, nosotros les voy a presentar una de esas líneas en las cuales se basó gran parte de mi doctorado y que todavía estamos realizando algunos trabajos en colaboración con otros investigadores. Como les comentó, o como dice el título, yo les voy a hablar un poquito sobre cómo es la aplicación de nanomateriales en el desarrollo de métodos analíticos. En ese orden de ideas, la estructura de la presentación va a contar con una breve introducción. Vamos a hablar un poco de la metodología que se presenta o que se realiza en este tipo de trabajos. Los resultados de un trabajo puntual que desarrollamos, discusión y conclusión de ese trabajo y algunas perspectivas en esta temática. Como les comenté, nosotros, o el trabajo que les presento, está basado en la parte de la utilización de nanomateriales en la química analítica como tal. En ese orden de ideas, nosotros cuando hablamos de nanotecnología, estamos hablando al estudio de estructuras químicas que se caracterizan por tener un tamaño pequeño, pero ese tamaño pequeño va en un orden de grandeza entre 1 y 100 nanómetros. Ese tamaño pequeño que tiene esos materiales les confieren ciertas propiedades físicas y químicas que son las cuales nosotros podemos aprovechar y en la química analítica utilizarlas para realizar mediciones de analitos que tengamos interés. Algunos de esos materiales son los nanotubos de carbono, el óxido de grafeno, nanopartículas de oro, nanopartículas de plata. Ustedes van a ver en el transcurso de este trabajo que estoy enfocado en lo que son los puntos cuánticos de grafeno. El grafeno es una forma alotrópica del carbono, como lo es el grafito, como lo es los nanotubos del carbono y como lo es el fulereno. Pero, ¿qué significa ese concepto de punto cuántico?
Cuando nosotros hablamos de puntos cuánticos, estamos hablando de ese tipo de nanoestructuras que tienen entre 100 a 100.000 átomos o están constituidos por esa cantidad de átomos y cuyo diámetro medio está en el rango entre 2 a 20 nanómetros. Esos puntos cuánticos fueron obtenidos inicialmente por Alexei Ekimov y Louis Bruce en los años 80 y también fueron obtenidos en dispersión coloidal. En el transcurso de los años, nosotros hemos visto un aumento significativo en el número de publicaciones en los cuales vemos que cada vez más se está trabajando este tipo de materiales y que se utiliza tanto en el área de la química como la biología, la física, la medicina. Y en nuestro caso puntual, nosotros nos enfocamos en una propiedad. La propiedad que nosotros medimos en este punto cuántico es la fotoluminiscencia. Pero ¿por qué se genera esa fotoluminiscencia? Debido a ese tamaño nanométrico que tienen esos materiales, como yo les dije, ese tamaño nanométrico genera ciertas propiedades físicas y químicas. Un efecto importante que se da en esos puntos cuánticos es el confinamiento cuántico. Ese confinamiento cuántico se da por ese tamaño pequeño de esa nanoestructura y cuando ese tamaño de esa estructura es comparable a la longitud de onda asociada al movimiento del electrón, es lo que nosotros hablamos de confinamiento cuántico. ¿Qué pasa? La fotoluminiscencia no es más que cuando un material o una molécula absorbe radiación y la emite en una longitud de onda diferente a la cual está absorbiendo. Por ejemplo, absorbe 400 nanómetros, emite 500 nanómetros. Son ¿qué? Longitudes de onda diferentes. Entonces, cuando hablamos de un material, nosotros estamos hablando que ese material tiene una banda de conducción y una banda de valencia. Cuando tenemos eso, sobre el material se incide una radiación. Cuando se incide la radiación, un electrón pasa de esa banda de valencia a un estado excitado, que sería la banda de conducción. Pero ¿qué pasa? Como nosotros vemos aquí en esta imagen que tenemos a la derecha. En la banda de valencia, inicialmente, cuando yo incido esa radiación, el electrón pasa a esa banda de conducción, pero donde estaba inicialmente queda un espacio. A ese espacio se le conoce como hueco. Entonces, ese hueco que se deja está cargado positivamente, ya que está deficiente de electrones, porque perdió el electrón que pasó al estado excitado. Entonces, yo tengo un sistema compuesto por ese hueco y el electrón que pasó al estado excitado. A eso se le conoce como excitónico. Entonces, este sistema que nosotros vemos acá de electrón hueco es lo que conocemos como excitónico. Y la fotoluminiscencia se va a generar cuando ese electrón que estaba en el estado excitado regresa a la banda de valencia. Y esa radiación es la que se emite en una longitud de onda diferente. Entonces, nosotros hemos hablado, listo, nanomateriales, pero ¿qué diferencia hay cuando nosotros hablamos de un material a un nanomaterial? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hablamos de los niveles de energía en un material, nosotros tenemos niveles de energía que la diferencia entre cada uno de esos niveles de energía es muy pequeña. Y nosotros podemos decir que tenemos niveles de energía continuos. Cuando nosotros hablamos de un nanomaterial, hablamos que ya los niveles de energía no son continuos, sino que son discretos. Cuando nosotros hablamos de niveles de energía discretos, quiere decir que tiene un comportamiento similar a los niveles de energía que nosotros encontramos en el átomo. Además de eso, nosotros, como les dije, en un material tenemos una banda de conducción y una banda de valencia. La diferencia entre esa banda de conducción y esa banda de valencia es lo que también nos indica que la energía necesaria para pasar de un estado al otro. Y eso también va a mostrarnos o va a tener una incidencia con el desplazamiento de la banda de emisión. ¿Listo? Entonces, esas propiedades ópticas, cuando yo hablo de propiedades ópticas de esos puntos cuánticos, básicamente me están haciendo referencia a que, listo, yo hablo de espectroscopía aquí. Recordando que cuando nosotros hablamos de espectroscopía es la interacción o el estudio de la interacción de la luz con la materia. Cuando esa luz incide sobre el material,
Entonces, ese material puede absorber y a partir de la absorción puede emitir en la misma longitud de onda o en una longitud de onda diferente. En el caso de la fotoluminiscencia, emite en una longitud de onda diferente. Lo mismo ocurre con las moléculas orgánicas o la molécula en general. Entonces, un ejemplo de las propiedades ópticas es, por ejemplo, a la izquierda tenemos un espectro de absorción de radiación. En esto que yo mido, la región en la cual la molécula o el material está absorbiendo. Entonces me dicen, no, el material o la molécula absorbe a 400 nanómetros, a 500 nanómetros. Ah, listo, estoy midiendo la absorción de radiación. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una fuente de radiación, incide sobre la molécula o el material y yo estoy midiendo en qué puntos de mi espectro electromagnético la molécula absorbe esa radiación. En el ejemplo aquí de la derecha, o el espectro que tenemos aquí a la derecha, sería un espectro de emisión fotoluminiscente. En este caso, ese espectro de emisión fotoluminiscente me mide, ustedes ven, es una banda, y esa banda lo que dice es, listo, él absorbió en una longitud de onda y está emitiendo en esta longitud de onda. Entonces, quiere decir que ese material tiene propiedades ópticas, y esas propiedades ópticas yo las puedo utilizar. Además de esto, este tipo de puntos cuánticos se caracterizan por tener rendimientos cuánticos altos y además ser bastante estables fotoquímicamente hablando. Entonces, esa fotoestabilidad y esos rendimientos cuánticos altos me permiten poder contar con ellos para diferentes tipos de aplicaciones. Cuando nosotros hablamos de rendimiento cuántico, estamos hablando de esa capacidad en que el material o la molécula, porque yo puedo determinar para los dos el rendimiento cuántico, la cantidad de fotones que absorbe y relacionarlo con la cantidad de fotones que emite. ¿Cómo así? Si mi material o mi molécula absorbe 100 fotones, pero me emite 50, entonces estoy diciendo que mi rendimiento cuántico es ¿cuánto? 50% o 0,5. Se puede expresar de las dos maneras, tanto de forma porcentual como así de 0 a 1. Ya hablando un poquito de esa parte de los puntos cuánticos, nosotros nos estamos enfocando básicamente en puntos cuánticos de grafeno. Pero ¿por qué utilizar puntos cuánticos de grafeno? Los primeros puntos cuánticos que fueron utilizados fueron puntos cuánticos metálicos, cambio telurio, por ejemplo, cambio selenio. Pero el grafeno tiene ciertas ventajas con estos tipos de materiales. Por ejemplo, estudios han mostrado que esos tipos de semiconductores pueden llegar a tener cierta toxicidad. Entonces, comparado con esos semiconductores de metales, nosotros tenemos que los puntos cuánticos de grafeno son menos tóxicos. Además de eso, tienen un alto rendimiento cuántico, son bastante estables en dispersión coloidal. También comparado con esos semiconductores metálicos, tiene una estabilidad superior en esa parte de la dispersión. Tiene una gran posibilidad y es que nosotros podemos modificar la superficie de esos nanomateriales, como son estructuras de carbono, entonces podemos realizar funcionalizaciones que son importantes también para los diferentes objetivos que nosotros tenemos en nuestro trabajo. Y en ese punto es la importancia de la funcionalización del material. Esa funcionalización del material nosotros la podemos realizar con diferentes tipos de compuestos o especies biológicas, inorgánicas, orgánicas. Y lo que hacemos es modificar los bordes de ese nanomaterial, siempre buscando que, por ejemplo, una mejor interacción con el analito, que mejoren las propiedades ópticas de este material. Entonces, siempre buscamos ciertas funcionalizaciones que puedan llevar a un mejor rendimiento de estos materiales. Listo, hablamos de eso de los materiales, pero básicamente el trabajo que yo les voy a presentar hoy es cómo se utilizan esos materiales como sondas fotoluminiscentes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros hablamos de una sonda, en este caso, nosotros vamos a utilizar los puntos cuánticos como sonda. Para que yo pueda utilizar un punto cuántico como sonda, él tiene que tener esa propiedad que yo quiera medir.
En este caso, yo quiero medir la fotoluminiscencia, esa radiación que se emite. Entonces, en ese caso, yo primero lo que hago es excitar con una fuente. Esto es una cubeta, que es la cubeta que normalmente se utiliza tanto en un equipo de espectrofotómetro ultravioleta visible como en un espectrofotómetro o con un fluorímetro. ¿Y qué pasa? Que esa dispersión que nosotros tenemos, esa dispersión de nanomaterial, en este caso un punto cuántico, él tiene la capacidad de que yo emita la radiación, él absorbe esa radiación y me va a emitir y generar el espectro fotoluminiscente, el espectro que yo les mostraba anteriormente. Entonces, él irradia una cantidad de luz. Luego, cuando ese punto cuántico que está aquí en esta dispersión, yo le agrego el analito, que en este caso va a ser esa especie que yo quiero determinar, entonces la propiedad que estoy midiendo tiene que cambiar. ¿Cómo tiene que cambiar? Puede aumentar o puede disminuir o puede desplazarse de longitud de onda, pero tiene que generar un cambio en las propiedades del punto cuántico para yo poder medirla. En este caso, en esta imagen, se muestra de que cuando entra el analito, la radiación que es emitida es menor que la que es emitida cuando está solo el punto cuántico. ¿Qué quiere decir? Que esa banda de emisión de fotoluminiscencia que yo les mostraba inicialmente va a disminuir. Y entonces, si yo logro de que eso pueda tener un comportamiento que yo pueda linearizar, entonces yo puedo generar una regresión lineal, una curva analítica, para poder medir ese analito. En ese orden de ideas, como les dije, nosotros tenemos diferentes tipos de respuesta para ese tipo de material, para ese tipo de fotoluminiscencia. Por ejemplo, puede desactivar el nanomaterial haciendo que no emita energía. Entonces, eso se le llama quenching o supresión. En ese orden de ideas, hay estudios que me permiten determinar a partir de, por ejemplo, un análisis de temperatura o un análisis de tiempo de vida, si esa desactivación es dinámica o estática. ¿De qué depende si es dinámica o estática? Que si de pronto el analito con el punto cuántico interactúan, generan una especie, por ejemplo, una especie de complejo, y ese complejo hace que se desactive el punto cuántico y ya no emita más radiación. La otra que puede pasar es que sea dinámico, o sea, que el proceso de desactivación se dé en el estado excitado. Entonces, para eso yo tengo ciertos análisis que puedo realizar y yo conocer la información del mecanismo de desactivación. Este es el más común, esta parte de supresión de señal. El otro sería un aumento de la señal. Ese aumento de la señal me da también una información importante. ¿Por qué? Porque yo tengo mi banda fotoluminiscente y en la medida que le agrego el analito, la banda va aumentando, o sea, va a emitir cada vez más radiación. ¿Qué quiere decir? Que hay algún tipo de interacción entre mi analito y mi punto cuántico que hace que la especie como tal emita o genere mayor fotoluminiscencia. Este, comparado con el proceso de desactivación, es mucho más selectivo, por lo cual es siempre lo que nosotros queremos buscar. Yo he realizado trabajos donde yo he medido la supresión de señal, pero cuando nosotros encontramos un aumento de señal, eso nos permite que al momento de aplicar en una muestra real seamos más selectivos. Ya entrando un poco en el trabajo puntual que les voy a mostrar en el día de hoy, el analito que voy a plantear que realizamos un trabajo fue la canamicina, que es un antibiótico de la familia de los aminoglicosidios. ¿Qué características debe tener un analito primero para que yo pueda utilizar un método? eh, Cuando nosotros hablamos de sonda, hablamos de métodos indirectos de determinación. ¿Cómo así? Si esta molécula, por ejemplo, generara fotoluminiscencia o, por ejemplo, absorbiera con una gran intensidad, no tengo por qué o no tendría de pronto la necesidad de generar un método indirecto para medirla, porque yo puedo medir la fotoluminiscencia directa de la muestra. Pero ¿qué pasa? Cuando los analitos como tal
no tienen la capacidad de absorber radiación o no tienen la capacidad de generar fluorescencia. Entonces se buscan métodos alternativos para poder medirlo, ya que el instrumento como tal no los puede medir. Entonces ahí es donde entra el desarrollo de sondas, de sensores, porque yo voy a medir indirectamente esos analitos. En este caso, primero que todo, ¿para qué yo mido canamicina? Entonces, listo, la canamicina es un antibiótico, entonces yo la puedo medir, por ejemplo, después del proceso de que es en un medicamento, en una jeringa donde tengan canamicina, o de pronto se utiliza mucho en medicina veterinaria. Entonces, listo, se le aplicó a un animal, entonces podemos hacerle seguimiento, por ejemplo, a la orina para ver cómo hacemos el control de la cuantificación de esa canamicina que todavía, después de pasar por el cuerpo humano, todavía se presenta. Entonces, primero, ¿por qué medimos ese analito? ¿Y por qué utilizar un método indirecto? Entonces, en este caso, la canamicina es importante porque puede llegar a estar presente en diferentes tipos de alimentos. Y además de eso, porque los métodos que se establecen en la actualidad siempre son métodos indirectos. Y algunos métodos de esos indirectos necesitan, por ejemplo, derivatización fotoquímica, donde se utiliza una molécula que va a reaccionar con la canamicina y genera otro producto. Y a veces ahí también se generan, a veces los agentes derivatizantes son bastante tóxicos y entonces eso también es una oportunidad para nosotros utilizar, por ejemplo, este tipo de abordaje que nos permite utilizar materiales, pero materiales en concentraciones muy bajas y poder determinarlos indirectamente. En ese orden de ideas, en ese trabajo, nosotros trabajamos inicialmente con grafeno, en este caso grafeno aminofuncionalizado, en la superficie o en los bordes más bien de ese material, nosotros teníamos que grupos amino, grupos carboxilo, y nosotros vamos a ver que a partir del borde de estos materiales, en este borde es que comienza a hacer ese proceso de interacción, ya sea con el analito o con una especie mediadora que me permita determinar ese analito, como ocurrió en este trabajo. En este trabajo nosotros inicialmente comenzamos con los puntos cuánticos de grafeno aminofuncionalizados y en esos puntos cuánticos de grafeno aminofuncionalizados nosotros primero lo colocamos a interactuar con el analito, con la canamicina directamente. ¿Nosotros qué vimos? Que cuando la canamicina está en contacto del punto cuántico, no había una variabilidad de las condiciones o de la fotoluminiscencia de ese material, por lo cual yo no podía medirla directamente. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros creamos o hicimos una interacción inicial de ese nanomaterial de grafeno, pero con otros sistemas nanométricos, como son las nanopartículas de oro. En ese punto, las nanopartículas de oro interactuaron con el nanomaterial de grafeno y lo que generaron fueron la supresión de la fotoluminiscencia de ese grafeno. Entonces aquí en el gráfico, específicamente el espectro que tenemos a la derecha, es el espectro de emisión del grafeno. Inicialmente acá, en la parte superior, tenemos el grafeno solo, y en la medida en que agregamos cantidades de nanopartículas de oro, nosotros veíamos que la fotoluminiscencia decrecía, o sea, se estaba haciendo una supresión de esa señal. Luego, ¿nosotros qué hicimos? Nosotros colocamos la canamicina en ese medio y vimos que la intensidad se restauraba, o sea, que la nanopartícula me estaba mediando ese proceso y se daba un proceso que se conoce como desactivación, activación, o sea, desactivo la fotoluminiscencia y luego la regenero a partir de ¿qué? De la interacción con el analito que yo quiero medir. Para esto, entonces, nosotros lo primero que hacemos es ¿qué? Obtener el nanomaterial como tal. Nosotros a veces pensamos en síntesis de nanomateriales, nos planteamos el proceso más sofisticado, que los hay, pero hay síntesis que son bastante simples, y este es un caso de ello. Por ejemplo, para la síntesis de este nanomaterial de grafeno aminofuncionalizado, ¿qué hicimos? Nosotros lo que hicimos fue utilizar como fuente de carbono ácido cítrico, 1 gramo, y utilizamos 0,30 gramos de glutationa. En este caso, la glutationa era el otro precursor que me permitía generar los grupos amino en los bordes de ese nanomaterial.
Entonces, inicialmente hicimos una mezcla en estado sólido, sin disolvente, una mezcla de los dos componentes, y se colocó hasta fundirse. Cuando se fundió, entonces yo lo que hago es, listo, se fundió, y ese líquido que se genera fundido, lo coloco en agua destilada. Entonces se genera o lo disperso en esa cantidad de agua destilada y obtengo el nanomaterial como tal. Pero ¿qué pasa? Como en toda reacción, nosotros podemos generar otro tipo de productos que no son deseados. Entonces, como yo lo que obtengo es un nanomaterial, entonces él no va a estar disuelto, sino disperso. Entonces, para eso nosotros hacemos un proceso de diálisis para purificar ese nanomaterial. Entonces, cualquiera de esos componentes fluorescentes que se pueden generar en ese proceso de carbonización parcial que se da aquí cuando nosotros mezclamos el ácido cítrico y la glutationa, lo podemos eliminar en ese proceso de diálisis. Entonces, cuando ya hacemos ese proceso de diálisis y obtenemos el material, entonces listo, ya tenemos el material, nosotros procedemos a caracterizarlo, garantizar que lo que nosotros queremos obtener, lo obtuvimos. Para eso, ¿qué hacemos? Primero que todo, determinar las propiedades ópticas. Entonces hacemos lo que es la parte de espectroscopía de absorción y la parte de la medida de fotoluminiscencia. Además de eso, realizamos otro tipo de técnicas como espectroscopía Raman, que también es un tipo de espectroscopía en la cual nosotros lo que verificamos que las bandas características que yo espero que se encuentren en el material, las encuentro en ese espectro. Ahora les voy a mostrar esos espectros más adelante en la parte de resultados. Además de eso, realizamos microscopía electrónica de transmisión. En este caso, cuando nosotros hacemos este tipo de microscopía, lo que buscamos es verificar cuál es el tamaño de esos materiales que nosotros estamos obteniendo. Además de eso, nosotros hacemos un análisis elemental de ese material a nivel de superficie utilizando la espectroscopía fotoelectrónica de rayos X. Entonces, como ustedes ven, en este trabajo yo no solo utilicé el grafeno o no utilizamos el grafeno, sino que utilizamos el grafeno acoplado con nanopartículas de oro, además en un sistema de surfactante utilizando ZAB, que es un surfactante. En ese orden de ideas, nosotros utilizamos un reactor, como nosotros lo vemos acá, y lo que hacemos es obtener ese sistema de nanopartículas de oro, grafeno en ZAB, en ese reactor. Eso lo podíamos hacer en ese reactor, igualmente lo podíamos hacer en un beaker. Claro está, en este reactor nosotros podemos controlar mejor las condiciones. Estos son los resultados de esa caracterización que yo les comentaba ahí cuando obtenemos el material. Entonces, esto es un espectro de absorción. Entonces, vamos a tener bandas características. Entonces, esas bandas características me van a decir, ah, el grafeno tiene tales bandas de absorción en tal longitud de onda. Listo. Entonces, las encontramos. En la parte de la derecha tenemos lo que es el espectro de excitación y el espectro de emisión de fotoluminiscencia. Entonces, este espectro de excitación, la longitud de onda de él va a tener una relación directa con el espectro de absorción que nosotros encontramos en el espectrofotómetro de ultravioleta visible. Entonces, listo, la excitación. Entonces, aquí absorbe el material y como yo les dije, la emisión de la fotoluminiscencia va a ser en una longitud de onda diferente a la que yo estoy excitando. Entonces, esto es nuestro par de excitación-emisión cuando nosotros obtenemos ese material. Por eso, cuando yo voy a medir la fotoluminiscencia, ya sea de una molécula o de un material, yo primero tengo que establecer cuál es la excitación a la cual yo voy a someter ese material. Esto sigue en la parte de la caracterización, lo que le comentaba. Este es un espectro amplificado en la región que me interesa de Raman, donde yo encuentro las bandas características del grafeno, la banda D y la banda G. Entonces, listo, encontré las bandas características del grafeno, además determiné el tamaño del material, entonces encontré que el tamaño era entre 20 y 30 nanómetros. Además, realicé análisis o medidas en el microscopio de fuerza atómica, en el cual, como yo sé que el grafeno es como una hoja, entonces me permitía decir, por ejemplo, que en ese punto cuántico, cuántas capas podía tener de ese grafeno.
Entonces nosotros encontramos que estaban entre 3 y 5 capas que podían presentarse en ese punto cuántico, a partir de ese tamaño que estábamos obteniendo. Otro análisis, como les comenté, fue el XPS, que es la espectroscopía fotoelectrónica de rayos X. En ese orden de ideas, nosotros aquí podemos mirar cuál es la composición de ese material. Entonces nosotros vamos a encontrar que tiene carbono, que tiene oxígeno, que tiene nitrógeno. Entonces, cuando yo hago esa caracterización, me ayuda mucho para saber si el material se funcionalizó. Entonces, si lo funcionalicé con nitrógeno, voy a encontrar nitrógeno. Encontré nitrógeno, me está garantizando y me está diciendo que el material fue funcionalizado. Además de nitrógeno, tiene azufre. Listo, se funcionalizó también el azufre. Entonces, eso también me da información estructural de las características con las cuales cuenta el material. Además, el porcentaje, porque yo puedo hacer y determinar el porcentaje de cada uno de los elementos en ese material. Entonces, como yo hice una acopla inicial, o hicimos una acopla inicial entre puntos cuánticos de grafeno y nanopartículas de oro, yo también tenía que caracterizar esas nanopartículas de oro. Entonces, yo también determinaba las propiedades ópticas de las nanopartículas de oro. En este caso, este es la banda de extinción. Entonces, cuando tenemos esa banda, nosotros ahí tenemos la banda característica de esas nanopartículas de oro, que al igual que los puntos cuánticos, esa banda, en este caso de extinción que tenemos ahí, va a variar en función al tamaño. O sea, puede estar más desplazada hacia un lado o hacia el otro, dependiendo del tamaño que nosotros hayamos obtenido esas nanopartículas de oro. Esas nanopartículas de oro nosotros las obtenemos a partir de una sal de oro, por reducción con boriduro de sodio. Entonces, en los estudios preliminares, nosotros cuando establecemos esos estudios preliminares, primero que tenemos nuestro grafeno como tal, inicialmente, le comenzamos a agregar nanopartículas de oro y listo, se dio ese proceso de supresión. Cuando ya se genera eso, entonces nosotros miramos, listo, yo le agrego ahora canamicina, que es el analito que yo quiero cuantificar. Entonces le agregué canamicina, una concentración fija, y miro qué es lo que pasa con la fotoluminiscencia. ¿Y qué nosotros revisamos? Que se da un aumento de la fotoluminiscencia. Entonces, nosotros estamos viendo que cuando agrego canamicina, se da un aumento de esa fotoluminiscencia. Cuando pasa eso, nosotros tenemos que hacer dos cosas. ¿Qué pasa si yo hago el grafeno, le agrego la nanopartícula, o cuando yo obtengo la nanopartícula en medio de la dispersión de grafeno, que serían dos abordajes diferentes? En este caso, yo solo estoy mezclando el grafeno y la nanopartícula de oro en este gráfico de arriba. Y lo que nosotros hicimos en este gráfico de abajo fue que el grafeno lo colocamos en la dispersión, agregamos la sal de oro y generamos la nanopartícula en medio de esa dispersión de grafeno y no mezclamos como en la parte de arriba. Cuando hicimos eso, vimos que se generó un aumento del 23% en la respuesta de aumento de la canamicina con respecto a cuando la mezclábamos. Y nosotros siempre queremos buscar la mayor diferencia de fotoluminiscencia que se puede establecer con una misma concentración, porque eso nos va a afectar lo que es la sensibilidad como tal de nuestra sonda desarrollada. En ese orden de ideas, entonces ya llega, cuando nosotros hacemos esos análisis preliminares, llega el punto de ¿qué? De optimizar. Porque cuando nosotros hablamos de un método analítico, a nosotros nos dice, no, nosotros calentamos a tanto tiempo, ajustamos a tal pH, utilizamos tal cantidad de material, pero todo eso se genera a partir de ¿qué? De un proceso de optimización. Cuando se genera ese proceso de optimización, yo busco las mejores condiciones. Entonces, por ejemplo, yo evalúo la cantidad de punto cuántico que necesito. Porque, ¿cómo sé yo qué cantidad de punto cuántico necesito? Listo. Entonces, yo evalué la cantidad de punto cuántico de grafeno necesario y lo evalué en función a la respuesta con canamicina. El que me diera mejor respuesta o una mayor diferencia en la variabilidad a una concentración física era el que yo voy a utilizar. Lo mismo la concentración del surfactante. Si yo digo que tengo, además del grafeno, la nanopartícula de oro y agrego surfactante, tengo que mirar cuál es la concentración ideal. Entonces, yo siempre voy a buscar ¿qué?
donde encuentre la mayor diferencia de la señal. Cuando yo genere o encuentre esa mayor diferencia, entonces ahí yo establezco eso como mis condiciones optimizadas. Entonces, cuando yo hago eso, entonces también quiero evaluar y conocer un poquito del proceso de interacción como tal de mi sistema, grafeno, nanopartícula, en esa solución de ZAB, en la presencia de la canamicina, que es el analito que yo estoy estudiando. Para eso, ¿yo qué hago? Yo inicialmente hago un estudio de potencial Z. ¿Qué me permite este estudio de potencial Z? Nosotros vamos a mirar la carga en la superficie de ese material y mirar cómo se comporta a las diferentes modificaciones que nosotros hacemos. ¿Cómo así? Inicialmente yo tengo aquí nanopartículas de oro. Me dice que tengo un valor de 10,5 milivoltios, más o menos 0,6, negativo. Que los puntos cuánticos, el valor es ¿cuánto? Menos 53,7, más o menos 2,3. Cuando yo mezclo y genero esta combinación, tengo que la síntesis obtenida entre nanopartículas de oro y puntos cuánticos me da un valor de menos 66,5. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos la canamicina, la idea es que él tiene un grupo amino, un nitrógeno que tiene un par electrónico. Entonces, la tendencia es que si cuando yo agrego esa canamicina, yo tengo que intentar cambiar la carga de la superficie para evitar que se vaya a dar una dispersión, no, más que una dispersión, que vayan cargas iguales a generar una repulsión, perdón, una repulsión. Entonces, por eso nosotros utilizamos ZAB como surfactante, que es un surfactante catiónico. Entonces, nos permite que ese ZAB rodee mi sistema de nanomateriales y la carga sobre esa superficie sea positiva. Entonces, por eso se explicaría la utilización del ZAB y por qué con el ZAB el rendimiento de la interacción es mucho mejor. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo este sistema, nanopartículas de oro, puntos cuánticos, ZAB, ¿yo ahora qué hago? Yo le voy agregando diferentes concentraciones de canamicina y las voy midiendo el potencial de la superficie en cada punto. Entonces yo voy y examino que cuando voy agregando canamicina, el valor va disminuyendo positivamente debido a ¿qué? A esa interacción que se está dando entre la parte positiva del nanomaterial y los pares electrónicos libres del grupo amino de la canamicina. Entonces, eso es lo que nosotros podemos observar a partir de ese potencial Z. Entonces, esta es una propuesta del mecanismo que nosotros planteamos. Como toda propuesta, ustedes saben que cuando nosotros hablamos de propuesta de interacción, es algo que nosotros nos basamos en lo obtenido a partir de los ensayos que realizamos, pero que no es una verdad absoluta. Es una propuesta de mecanismo. Eso mismo ocurre cuando hablan de los mecanismos de síntesis orgánica, también son propuestas. En un momento dado puede llegar un estudio más avanzado y nos dice que el mecanismo es por una vía diferente. ¿Nosotros qué planteamos? Que inicialmente lo que hace el ZAB es permitir la cercanía entre las nanopartículas de oro y los puntos cuánticos de grafeno, y además de eso rodear el sistema para que la carga no sea negativa y permita que se puedan acercar las moléculas de canamicina. Además de eso, listo, ya nosotros tenemos nuestra sonda creada y sabemos que está respondiendo a canamicina. Hicimos una caracterización inicial, pero además de esa caracterización inicial, nosotros hicimos o utilizamos, queremos saber el radio hidrodinámico de esos materiales. ¿Qué pasa? Con la microscopía yo encuentro el tamaño medio de esos materiales. Cuando yo hago este análisis, que se le llama DLS, entonces ese análisis me permite revisar cuál es el tamaño de esos materiales, pero en dispersión acuosa, o sea, en la dispersión que se encuentra. La medida de la microscopía, yo tenía que colocar la dispersión, secar y mirar el material ya seco. Aquí yo puedo medir el tamaño o el radio hidrodinámico de ese material, o sea, el tamaño cuando él está en esa dispersión acuosa.
Entonces, aquí nosotros hacemos un estudio de esos materiales y vamos viendo cómo varía el tamaño cuando tenía el grafeno solo, cuando tenía la nanopartícula de oro y cuando ya estaba el sistema con el ZAB. Aquí nosotros tenemos también un espectro que nos muestra cómo se comportan las nanopartículas de oro, primero con la presencia del grafeno, luego cuando está en la presencia de ZAB y luego cuando nosotros tenemos la presencia ya nanopartícula de oro, punto cuántico y ZAB. Ustedes ven que hay variabilidades y la variabilidad va a estar y se va a relacionar también con el tamaño. Porque ¿qué pasa? Que cuando yo tengo un sistema, en este caso un sistema entre dos materiales, el tamaño del sistema como tal cambia. Entonces eso genera también un efecto en el espectro de extinción que nosotros estamos mirando. Entonces, esas serían las caracterizaciones ya del sistema como tal. Porque recuerden que nosotros hacíamos caracterización del material inicial del grafeno, caracterización de la nanopartícula de oro. Ahora yo tengo que caracterizar el nanomaterial que yo voy a utilizar. Y el nanomaterial que yo voy a utilizar es ¿qué? El sistema grafeno, oro, en presencia de ZAB. Entonces nosotros miramos los tamaños medios, nosotros vemos que hay un aumento en el tamaño medio de esos materiales entre 40 y 50 nanómetros, que es esperado debido a que ya estamos hablando de sistemas combinados entre grafeno y nanopartículas de oro. Como les dije, nosotros tenemos que seguir optimizando. Listo, ya sabemos la cantidad de la síntesis de grafeno, la cantidad de ZAB, pero ahora nosotros debemos saber, por ejemplo, cuál es el volumen de dispersión que utilizamos, cuál es el pH en el cual vamos a trabajar la sonda. Entonces, todo eso se optimiza. Entonces, nosotros encontramos, el volumen, listo, el volumen que nosotros encontramos fue que a 1,3 tenemos una mayor eficiencia de ese proceso de aumento de la señal fotoluminiscente. Lo mismo en el pH. Nosotros vimos que entre 4 y 5 tiene un valor estable, entonces listo, tomamos en 4,5 y sabemos que tenemos que tener un rango ahí en el cual ajustamos esas condiciones. ¿Por qué? Porque si yo no ajusto esas condiciones, entonces, por ejemplo, aquí el pH, yo lo hago, yo hago una medida en 4, 5 y después hago una medida en 7. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no voy a saber si la interacción o ese efecto que yo estoy viendo es por el efecto del pH o por el efecto del analito que estoy evaluando. Por eso ustedes ven que muchos métodos le dicen, no, ustedes tienen que ajustar el pH en el rango de tanto y tanto. ¿Por qué? Porque eso fue optimizado. Igualmente aquí tenemos el tiempo de estabilidad de las sondas. Eso también es importante porque, por ejemplo, a mí me dice, nosotros tenemos el material. Cuando tenemos el material, me dice, agregue el analito y en qué momento mido. Lo mido enseguida, 5 minutos después, 10 minutos después, 15 minutos, 20 minutos. Eso depende de qué? De la cinética de reacción. Recuerden que nosotros tenemos un sistema de nanomateriales que está interactuando con un analito. Pero ¿cuánto tiempo necesita para que esa interacción se dé de manera eficiente? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos cuando estamos optimizando, saber cuáles son los tiempos. Listo, después de 20 minutos se estabiliza la señal. Entonces, yo no puedo medir a los 5, a los 10 o a los 15, sino yo tengo que preparar y a los 20 minutos hacer la medición, que es el tiempo necesario para que esa reacción culmine. Además de eso, aquí tenemos un análisis de la temperatura también, que es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un laboratorio que se dañó el aire, tenemos que mirar que la temperatura sea controlada. Los análisis se realizan a 25 grados. Por ejemplo, estamos en Barranquilla, 35 grados, entonces eso también genera problemas que tenemos que corregir. Y hay algo que tenemos que tener muy claro, los nanomateriales son muy sensibles, entonces tenemos que ajustar muy bien las condiciones de trabajo. Aquí nosotros también hacemos, en este caso son los espectros de extinción que nos estamos trabajando. Esos espectros que nosotros estamos evaluando ahí son de las nanopartículas de oro, que son las que generan esa banda. Y nosotros también evaluamos cuál es o el efecto que genera el analito también en el espectro ultravioleta. ¿Qué vemos? Que en la medida que yo agrego canamicina también hay un aumento de esa banda. Entonces, eso me permite de que yo pueda tener dos posibilidades. O medir mi sistema por acá
o medirlo por fotoluminiscencia. Entonces, las dos son herramientas que yo puedo utilizar como sondas, una sonda fotoluminiscente o una sonda por absorción molecular. En este caso, cuando nosotros hacemos esto, tenemos que tener en cuenta algo, que nosotros siempre vamos a elegir la que sea más sensible. Entonces, la sensibilidad va a jugar un punto importante, al igual que la selectividad. ¿Cuál propiedad es más selectiva? Entonces, ahí nosotros tenemos que mirar que muchas moléculas absorben, muchas más son las moléculas que absorben que las moléculas que emiten fotoluminiscencia o fluorescencia. Después de todo eso que nosotros hacemos en la parte de optimización, nosotros obtenemos estos datos o estos parámetros experimentales. Entonces decimos, ¿a qué tipo de punto cuántico es el que vamos a utilizar? Entonces es un sistema combinado de nanopartículas de oro, puntos cuánticos de grafeno, en un medio con ZB, que es el surfactante catiónico. El pH, el pH que se va a trabajar o se tiene que trabajar es entre 4 y 5. ¿Cuál es el tiempo necesario para yo hacer las mediciones? 30 minutos. ¿Cuál es el volumen de síntesis de dispersión que utilizo? 1,5. Temperatura, 25 grados. Y el volumen final, 5 mililitros. Entonces, estas son las condiciones optimizadas en las cuales yo obtuve los mejores rendimientos. Entonces, cuando yo vaya a hacer y aplicar ya este método que estoy desarrollando, entonces yo tengo que basarme en esos parámetros experimentales. Cuando yo ya establezco eso, entonces ya viene lo que es la parte de la construcción de una curva analítica. Hasta este punto yo solo estoy evaluando primero la interacción del nanomaterial con el analito, buscando las mejores condiciones de esa interacción, y ahora yo quiero ver si sí me va a dar una respuesta que yo pueda utilizar y construir una curva. En ese orden de ideas, aquí yo tengo mi espectro, y entonces ¿yo qué hago? Yo tengo un aumento de señal. Hay diferentes maneras de linealizar. En este caso, nosotros obtuvimos una mejor respuesta cuando tenemos la diferencia de lo que se tenía inicialmente y el aumento que realicé dividido por la señal inicial. Entonces, cuando yo hago ese proceso de linealización, entonces, cuando yo linearizo, relaciono la concentración, en este caso de mi analito, con la señal, obteniendo que esta curva. En este caso, vemos que la respuesta es eficiente, y cuando tenemos eso, entonces listo, ya yo tengo la curva analítica, pero hasta este punto yo solo he trabajado con el estándar. O sea, solo trabajo con el analito, mi sonda. Ahora yo tengo que llevarlo a muestras reales. Y para llevarlo a muestras reales, yo tengo que saber que en mi muestra real no solo tengo el analito, sino que tengo al analito y otros componentes que están en mi matriz. Entonces, cuando yo tengo esos componentes, entonces yo digo, si mi aplicación es, por ejemplo, una vacuna, un medicamento, entonces yo tengo que mirar qué componentes están presentes en ese tipo de matriz que yo quiera aplicar mi muestra. Porque volvemos al tema, un método analítico son condiciones ajustadas para la determinación de un analito específico, en este caso canamicina, en una muestra específica. Si yo digo esto, esto es para determinación de canamicina para muestras de agua, no necesariamente me va a servir para determinar canamicina en muestras de leche. Entonces, eso es algo importante que se debe tener en cuenta. Entonces, para nosotros hacer ese proceso, nosotros primero que tenemos que ver cómo se comporta mi sonda con los interferentes más comunes en la matriz que quiero aplicar. Entonces, nosotros evaluamos esos componentes iniciales que podemos encontrar y vimos que en algunas sustancias como histidina y alanina hay un cambio en la fotoluminiscencia. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que ponerle atención a esto, porque si en un punto la sonda me genera una variación de señal, yo no voy a saber si es por el interferente o por mi analito. Entonces, para eso, nosotros utilizamos un proceso de extracción en fase sólida. ¿Qué significa un proceso de extracción en fase sólida? No es más que extraer, en este caso, utilizando un polímero impreso. ¿Qué es un polímero impreso? Un polímero impreso es un sólido en el cual yo lo preparo, y al momento de prepararlo, yo utilizo como molécula molde el analito que quiero medir. Por ejemplo, nosotros preparamos un polímero específico para canamicina, un polímero impreso. Entonces, cuando tenemos ese polímero impreso para canamicina, preparamos ese polímero
en la presencia de canamicina, pero después retiramos la canamicina. Y entonces en el polímero se queda como si fuera un rompecabezas, una huella donde va a encajar esa canamicina para hacer ese proceso de extracción. Entonces, esa molécula o ese polímero va a tener la capacidad de que cuando yo coloque una muestra, me va a retener solo la canamicina. En este caso, este polímero era selectivo para aminoglicosidios, o sea, para algunos de esa familia, gentamicina, canamicina. Y en ese orden de ideas, yo hago un proceso de extracción. Entonces, por ejemplo, ustedes ven los cartuchos como una jeringa. Entonces, en una jeringa, nosotros colocábamos el sólido. Ese sólido es el polímero impreso. Tenía la capacidad de, ¿qué? De solo retener la canamicina. Entonces, yo agregaba la muestra interactuaba con el polímero impreso, retenía, en este caso, solo el analito y todo lo demás pasaba. Entonces, yo estoy reteniendo lo que me interesa. Entonces, retengo, en este caso, mi analito y salen los demás interferentes. Eso es una forma de ¿qué? De aumentar la selectividad del método. Porque listo, tu método puede responder, puede tener una buena variabilidad de señal con el analito, pero si otros analitos también interactúan, entonces ahí tienes problema de selectividad. Entonces, al combinar esta parte de la fotoluminiscencia, el nanomaterial y su eficiencia en la interacción con la canamicina, con la extracción en fase sólida, utilizando los polímeros impresos, entonces, primero lo que hacemos en ese polímero impreso es separar el analito, salen las interferencias y después ese analito que es retenido por el material, yo lo extraigo y ya tengo solo el analito de pronto con algún otro tipo de moléculas ahí, pero que ya no me bajen, ya estoy limpiando mi muestra. Entonces, ese proceso se conoce como extracción en fase sólida utilizando un polímero impreso. Entonces, cuando hacemos eso, entonces, listo, combinamos el método. En el método tiene que ir también esa etapa de la extracción en fase sólida. Entonces, en ese método combinamos la capacidad del nanomaterial para interactuar con la canamicina y el polímero impreso que me va a ayudar en el proceso de selectividad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando nosotros ya tenemos y determinamos linealidad, que no coloca acá, pero hacemos todos los parámetros de mérito analítico como tal, el límite de detección, límite de cuantificación? Ya hacemos todo eso y tengo mi método analítico y quiero aplicarlo en una muestra real. Entonces ahí se conoce un método también de validación. Para eso nosotros podemos hacer análisis de recuperación, podemos comparar con un método ya establecido en la literatura, que fue lo que nosotros hicimos acá. Entonces, ¿qué muestras utilizamos? Utilizamos muestras farmacéuticas. Entonces, este método está diseñado ¿para qué? Para el análisis de muestras farmacéuticas. Entonces, cuando nosotros tenemos esa muestra farmacéutica, entonces nosotros tenemos un valor conocido que nosotros queremos llegar, 250 miligramos, digamos. Es lo que nos garantiza de pronto el fabricante, digamos, de una vacuna o de una formulación. Entonces nos dice 250 miligramos sobre mililitro. Entonces, yo, listo, tengo este valor que sería mi valor esperado. Pero ¿qué pasa? Que yo, además de utilizar el método que yo desarrollé, yo voy a utilizar un método comparativo, en este caso, cromatografía líquida, que es el método que normalmente se utiliza para hacer ese análisis. Entonces, comparo HPLC con el método que yo desarrollé y yo miro que los rendimientos. Listo, entonces nosotros estamos en buenos rendimientos comparados estadísticamente con esos valores. Entonces hacemos pruebas de comparación estadística para mirar si los dos métodos son estadísticamente iguales. Y eso lo aplicamos en una formulación farmacéutica y en dos muestras de vacunas fortificadas, o sea, en una matriz de vacuna, encontrando buenos rendimientos en ese caso. Ya cuando hacemos eso, entonces ya nosotros como tal tenemos que nuestro trabajo desarrollado, porque estamos comparando y validando los resultados obtenidos. Entonces, en ese trabajo, ¿a qué conclusiones nosotros llegamos? Primero, que nuestro sistema creado entre nanopartículas de oro, puntos cuánticos de grafeno, en la presencia de ZAB, cuando interactúa con la canamicina, se da un proceso de ¿qué? De amplificación de señal. Y que además de eso, ese proceso es bastante sensible porque encontramos límites de detecciones bastante importantes que eran comparables con la cromatografía líquida de alta resolución, que es nuestro método comparativo.
Ustedes dirán, no, pero si ya está el HPLC, ¿para qué yo voy a utilizar un método por fotoluminiscencia? Primero, por costos, un HPLC cuesta mucho más, un análisis en HPLC cuesta mucho más que un análisis utilizando un fluorímetro. Segundo, normalmente esas moléculas que se generan o que se necesitan para hacer ese proceso de derivatización por cromatografía son sustancias que generan muchos desechos tóxicos. Entonces, estos materiales son concentraciones bien pequeñas que se utilizan para nosotros poder competir con esa parte de la toxicidad de esas moléculas orgánicas. Con respecto a la parte del pH evaluado, también llegamos a la conclusión que el proceso de amplificación se ve garantizado en ese rango entre 4 y 5 de pH. Se ajustaron las mejores condiciones de la sonda. Se obtuvo el límite de detección cercano a 3,0 por 10 a la menos 8 mol por litro de canamicina. Y se encontró que esa combinación entre la extracción en fase sólida y los polímeros impresos nos permiten garantizar la selectividad del proceso. Recuerden que cuando nosotros hacemos ese proceso de separación, ya estamos eliminando una gran cantidad de interferentes que pueden tener algún efecto al momento de yo medir la interacción del material con mi analito. Otras conclusiones más en forma general, podemos decir que este tipo de materiales tienen ciertas ventajas para los analitos, siempre y cuando estos analitos no tengan propiedades ópticas como tal. Como yo les comentaba, si mi analito florece o mi analito absorbe radiación, yo puedo hacer la medición directamente. En el caso, cuando estos analitos no generan una señal, entonces yo utilizo estos métodos indirectos, como también lo es cuando hablamos de cromatografía utilizando derivatización orgánica. Entonces, como les decía, la idea es nosotros sustituir ese tipo de procedimientos que llevan ese proceso de derivatización química. Primero, porque esos agentes derivatizantes son costosos y además porque muchos de ellos son tóxicos. Este tipo de estudios con estos nanomateriales, ustedes ven que las síntesis son simples, además que los procesos de aplicación también son bastante sencillos. La selectividad nosotros también podemos controlarla, ya sea combinándola con métodos de separación o haciendo funcionalizaciones en la superficie del material. Nosotros podemos hacer funcionalizaciones, reacciones con otro tipo de compuestos que garanticen la selectividad para algún tipo de molécula que yo tenga interés. Entonces, digamos que esas son algunas de las conclusiones importantes que yo les puedo mostrar sobre el trabajo que realizo en la parte de nanomateriales aplicada a química analítica y que hay muchas oportunidades para trabajar con este tipo de materiales. Primero, como yo les comentaba, nosotros podemos tener diferentes estrategias de funcionalización. Cada estrategia de funcionalización primero, me genera una variabilidad en las propiedades ópticas del material y en el proceso de interacción con la molécula que yo tenga interés. Además de eso, se puede adaptar a métodos por inyección en flujo para que sea un proceso más eficiente. Ya estamos nosotros trabajando en un trabajo, ya hasta se sometió a un primer trabajo en esa área con inyección en flujo utilizando ese tipo de materiales. Se puede combinar con otras técnicas analíticas como electroforesis capilar. Se hace necesario también realizar más estudios con técnicas más avanzadas para conocer más específicamente los mecanismos de interacción entre estos materiales y el analito. Se puede también evaluar más eficientemente esos defectos que se generan en los bordes del nanomaterial. Eso también es muy importante porque ahí nosotros podemos ver cómo es ese proceso de interacción con el analito. Entonces, entre más conocimiento tenga de la superficie y de los bordes del material, eso me va a dar mucha información sobre el mecanismo en el cual se da la interacción con el analito. Se puede tratar de separar las diferentes fracciones de los puntos cuánticos en función del tamaño.
podemos hacer ese proceso de separación y evaluar cómo es la interacción en diferentes tipos de tamaño. Además de eso, se puede evaluar la citotoxicidad de ese nanomaterial y de los diferentes materiales que se generen, porque, por ejemplo, nosotros hicimos un primer trabajo también, que también fue publicado este año, en el cual se trabajó puntos cuánticos de grafeno con algunas funcionalizaciones y se evaluó esa citotoxicidad. Igual, cada vez que nosotros generamos un nuevo material, es una preocupación el efecto que pueda generar de toxicidad. Entonces, eso también nosotros lo podemos evaluar para cada uno de esos materiales que nosotros estamos desarrollando. No solo pensar en la aplicación, sino el efecto que puede generar ese material. Porque, listo, si estamos buscando reemplazar métodos que son tóxicos debido a las moléculas que utilizamos para, por ejemplo, para derivatización, tenemos que también garantizar que eso que estamos generando como tal no sea más tóxico de lo que ya está. Entonces, eso también es importante y es una oportunidad que se puede trabajar. Entonces, de ese trabajo se generaron 2 publicaciones. Entonces, una en la cual se recopiló gran parte del proceso de desarrollo de la metodología y otra parte que es como el protocolo como tal del trabajo que se generó, que fue en métodos X. Entonces, generaron 2 publicaciones. Y no es más, agradecer inicialmente a los profesores del departamento por la invitación y también a mis colaboradores de la Pontificia Universidad Católica, que nosotros hace poco también tuvimos la oportunidad de hacer una pasantía por un mes como profesor visitante allá, entonces pudimos como reoxigenar ciertos trabajos. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todos los asistentes. Quedo abierto a cualquier inquietud que tengan al respecto. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias por tu conferencia. La verdad, un trabajo de muy buena calidad, do ponto de vista metodológico, la verdad, muy completo y muy interesante. Yo voy a comentar brevemente como nosotros solemos hacer essa etapa da conferência. Todos os assistentes podem participar com perguntas, com comentários, tanto pelo chat quanto com a opção de alçar a mano, que acá em Teams há uma opção de alçar a mano e nós outros podemos também habilitar micrófono e câmera e poder interactuar diretamente com Carlos para hacer suas perguntas, seus comentários sobre o trabalho. Hago a invitação para que os assistentes primeiros usem a palavra, ¿no? Que puedan hacer sus preguntas. Eu tenho acá um parzito de comentários também, pero dejo para depois que os assistentes tenham seu espaço. Acá já temos a primeira pergunta, Carlos. Não sei se tu queres também echar uma mirada ao chat. Luiz Miguel Gutierrez Belenho te felicita por la apresentação e a pergunta é bastante directa. Los cartuchos de MIP, ¿cuántas veces se pueden utilizar? Eso es algo que es bastante importante, que cuando nosotros tenemos esos cartuchos, hay que evaluar el proceso en el cual ya dejan de funcionar, ese proceso de saturación como tal. En el estudio que se hizo con este trabajo, se logró tener un rango entre 7 y 10 veces que se podía utilizar este cartucho en el proceso de aplicación de muestra. ¿Eso es poco, mucho? No, digamos que, o sea, 7 o 10 muestras que podíamos hacer y después ya sí se tienen que hacer los repetidos lavados y se tiene que hacer un tratamiento para poder recuperarlo, que es un poquito más tedioso. Gracias, Carlos. Carlos, la profesora Luz Ramírez Montes pede la palabra. Luz, tienes habilitado tu micrófono. Bueno, buenas tardes. Hola, profe. No prendo la cámara porque no tengo semblante de cámara. Pero bueno, primero no, profe, todo, o sea, está espectacular tu trabajo. Yo estaba emocionadísima, sobre todo cuando estabas explicando la parte de estructura de banda. Yo feliz. Estás en tu salsa. Estaba en mi salsa. Imagino Sebastián estaba también emocionado por allá.
Bueno, yo tengo ciertas dudas, pero obviamente como tú eres el experto en el área de química, entonces de pronto te puedes sacar de esas dudas. Generalmente cuando uno mira, pues yo que soy teórica, uno empieza a mirar mucho en la literatura y hacen esta parte de crecimiento, ¿verdad? Nanoestructurales. Generalmente el material que usan de base, porque siempre utilizan material de base, generalmente son materiales como el oro y la plata, porque se Sí. supone que la interacción que se genera entre ellos es menor. No sé si estoy mal. Oye, entonces me llamaba mucho la atención que utilizaras eso. Y yo decía, bueno, pero la interacción es menor, pero por lo que veo en la parte de la fotoluminiscencia no es así. O no sé si me equivoco en esa parte. Entonces me gustaría saber por qué eso, porque yo pensaba pues que eran como los menos, porque en lo que menos se genera una interacción como tal o una reacción, que de por sí son los que se utilizan de base. Esa es una. Dos, cuando hablas de la parte de analizar la parte de fotoluminiscencia, sí, bueno, yo entiendo que cuando utilizan el antibiótico, es verdad. Bueno, otra vez se genera el aumento como tal de la fotoluminiscencia. Y bueno, en la parte que uno mira de optoelectrónica, uno diría, bueno, pues hay una variación como tal y eso tiene que ser importante a la hora de una aplicación optoelectrónica en un sistema. Pero cuando yo veo que tú lo analizas en el antibiótico, yo digo, bueno, pero ¿y por qué más en el antibiótico? No sé si en el momentico me perdí un segundito en la charla, pero esa parte no me quedó como muy claro. O sea, ¿por qué en lo del antibiótico y no otro? Y lo último que sí me gustó mucho y me llamó bastante la atención y me parece súper interesante, y es eso, es analizar la toxicidad. Entonces, no sé si es que el hecho de que cuando el material te da fotoluminiscencia alta, también te da cierta información respecto a la toxicidad del material como tal. Entonces, eso es como lo que quería terminar de encajar de la charla. Y de Ya se, resto, felicitarte porque estaba espectacular. ya se me olvidaron todas las preguntas. No, por ejemplo, la parte del crecimiento de eso, por ejemplo, el crecimiento de nanomateriales sobre una superficie, recuerda que ahí es una superficie de oro, una superficie de plata, diferente cuando hablamos de una nanopartícula de oro o nanopartícula de plata. Entonces, ya ahí también cambian las condiciones. Entonces, va por ahí la diferencia que se puede presentar. Y, por ejemplo, también depende mucho de las nanopartículas que se quieran generar. Si son nanopartículas metálicas, eso también tiene su influencia. En este caso, nosotros estamos hablando de nanopartículas de oro y puntos cuánticos de carbono. En este caso, que en general nosotros decimos puntos cuánticos de grafeno, pero podemos englobarlo en la clase de lo que son carbon dots, puntos cuánticos de carbono. Entonces, ahí hay una diferencia. Lo que me comentabas de la parte de ¿qué era lo otro? La fotoluminiscencia. Era lo que me decía la fotoluminiscencia, que se me olvidó. Luz Mary. Ya le habilité el micrófono otra vez. Luz. Ya, es que estaba esperando que me habilita el micrófono, bro. Que yo veo que, o sea, hace el análisis y vas mirando que la fotoluminiscencia va disminuyendo, ¿cierto? ¿Por qué Pero el después cuando antibiótico, analizas verdad? el antibiótico aumenta, o sea, ¿por qué el antibiótico y no otro? O A sea, ¿qué ver, finalidad tiene el antibiótico? Y si eso listo. está relacionado o no con el hecho de verificar la toxicidad del material, que era Listo. como la única No, parte más para encajar. no, digamos que son cosas diferentes. La parte de por qué el antibiótico es que, primero, cuando yo voy a desarrollar un método analítico por un método indirecto, esa molécula tal, en este caso, kanamicina, no absorbe radiación significativa y no fluoresce. Entonces, es una molécula que es importante por ese punto de su característica y también porque está presente en unas muestras de interés. Entonces, por eso la kanamicina. Porque, por ejemplo, si tú me dices a mí, la kanamicina emite radiación o
absorbe en una longitud de onda, yo la mido directamente en el instrumento y yo mido la concentración de canamicina y ahí hago una curva, concentraciones de canamicina y la fluorescencia que cada uno emite, y yo puedo determinarla directamente. Entonces, por eso es que utilizamos la canamicina, porque la canamicina como tal no tiene esa capacidad de emitir radiación en forma de fotoluminiscencia o absorber radiación. Y además por la aplicabilidad que puede dar en este tipo de formulaciones farmacéuticas o también en la parte de vacunas, porque se utilizan esas matrices, entonces es importante conocer la concentración de esas matrices. Y también, y ya llevándolo un poquito a la parte de la toxicidad, es porque, por ejemplo, la canamicina es una sustancia que cuando yo ya la voy a medir, yo utilizo agentes derivatizantes que son tóxicos para poder modificarla y que me genere fluorescencia o que me absorba. Entonces, y que me absorba en una gran proporción para yo poder medirla en el instrumento. Entonces, ese es el punto por qué de la canamicina. La parte de la toxicidad del material como tal es porque también yo tengo que comparar qué es lo que yo hago, el método que ya tengo en la literatura, y si yo voy a decir, ah, no, es que este es tóxico, pero si mi material es más tóxico, entonces también eso genera problemas. Entonces, por eso también ya se están haciendo estudios de este gran crecimiento que hay de nanomateriales y nanoestructuras en el desarrollo de metodologías analíticas para ver qué tanto es el efecto que puede generar a nivel de toxicidad. Gracias, Carlos. Carlos, antes de dar a palavra ao professor Fábio, que também já solicitou, vou complementar um pouquinho sobre o tema de toxicidade. Não sei se tu me permites agregar algo. Profe, está en su mar, entonces hay que dejarlo. Dale, não, assim, só para hablar um pouco sobre o tema de toxicidade e grafeno, não? Pontos quânticos de grafeno. La verdad es que lo que hay de literatura de pruebas toxicológicas muchas veces son in sílico, son in vitro, son en linajes de célula, alguna cosa en modelos animales como rata, ratón, pero en general lo que tenemos nosotros a ese nivel de evidencia es de que la toxicidad del grafeno y de los puntos cuánticos de grafeno es baja, ¿no? Entonces, así, eso ha sido un resultado muy común en la literatura. Claro que há estudos que mostram, por exemplo, que outras estruturas de grafeno modificadas, como óxido de grafeno, por exemplo, podem ser tóxicas a ratão, em el mesmo período de exposição, por exemplo, do que os pontos quânticos de grafeno. Lo que sí parece é que não há muita evidência a níveis superiores de evidência, não a nível humano, a nível de clinical trials. Então, assim, aún é necessário ter alguma cautela quando pensamos em que estamos, se não estamos aplicando, não, com interesses médicos e diretamente a um organismo, essas moléculas, essas nanopartículas, de alguma maneira essas nanopartículas vão ingressar ao meio, não, vão ingressar ao ambiente e vão se tornar também contaminantes, porque esse é, desafortunadamente, é o destino de muitas das moléculas químicas que uno trabalha. E a princípio, hasta donde conozco yo, no sé si Tolosa quizá tenga más información, la literatura apunta que la toxicidad es muy baja a nivel celular y a nivel de órganos, ¿no? Sí. Es un tipo de estructura que no bioacumula nos órganos. Entonces, sí, es un tema interesante, creo que tiene alto potencial por eso. No solo minimizar los derivatizantes, pero también estamos reemplazando algo por algo que, hasta donde sabemos, hay poca toxicidad. Pero claro que falta información, en mi opinión, para que podamos de verdade passarmos a aplicar, porque tem muito potencial, pero hay que ter o princípio de cautela, não? Enquanto não tenhamos informação suficiente para ter certeza que isso não é excessivamente tóxico ou que, do ponto de vista crônico, não se pode tornar um problema, hay que ter alguma cautela também. Não sei, Tolosa, se tu sabes algo mais, pero isso é o que eu me acuerdo de haber leído. No, sí, y como usted dice, cada sistema de nanomateriales que es un comportamiento diferente. Entonces puede ser que algún sistema en algún momento va a decir, no, este es tóxico. Y por eso es que, por ejemplo, nosotros en el grupo de investigación donde yo hice el doctorado y donde comenzamos a hacer este trabajo, inicialmente se trabajaba con puntos cuánticos de semiconductor, cadmio telurio, tal. Entonces ahí ya teníamos otro tipo de sistemas que
comparando estos puntos cuánticos de grafeno, tienen menos toxicidad, hasta donde se sabe, con los estudios que se han realizado con esos materiales que se trabajaban actualmente. Y lo otro es que las concentraciones que se trabajan en estas sondas que se desarrollan son muy pequeñas, debido a que ellos tienen una gran cantidad de generar radiación, entonces son concentraciones muy, muy bajas. Así es. Gracias, Carlos. Carlos, doy la palabra entonces al profesor Fabio. Invito a los demás también que puedan ir formulando preguntas o ir solicitando la palabra. Fabio. Buenas noches. No, primero Hola, quiero Fabio. felicitar a Carlos, la ponencia, muy interesante y pertinente tu temática. Por otro lado, en cuanto al tema de toxicidad, bueno, ya veo que la han tocado todo, pero yo tenía otra pregunta relacionada con lo mismo. Primero que todo, quería confirmar, realmente ustedes no aplicaron ningún análisis de toxicidad, ¿cierto? Solamente hicieron como una revisión de la literatura. No, ya hay un trabajo, el 2022, que se hizo en colaboración con otro grupo de investigación para evaluar de algunos de los materiales que nosotros sintetizamos la parte de toxicidad. Es un trabajo que publicamos este año específicamente en esa área. Y sería interesante leerlo, sobre todo los análisis que aplican para medir la toxicidad. Sí, claro. Bueno, por otro lado, he leído algunas desventajas de los nanomateriales. Tengo, y más no estoy en conocimiento de que tienden a saturarse muy rápidamente en una muestra, si mal no recuerdo, y son algunos poco biodegradables. ¿Tienes otra desventaja o algo por el estilo de estos nanomateriales, sobre todo cuando se aplica en muestras farmacéuticas? Sí, por eso es, por ejemplo, lo que yo les comentaba del proceso de selectividad, en este trabajo nosotros combinamos la capacidad de interacción que tenía el material que al final realizamos con un proceso de extracción. ¿Por qué? Por ese efecto de que de pronto en una muestra muy compleja, entonces ya el material de pronto no va a interactuar de la mejor manera. Entonces sí es un punto que se debe tener muy en cuenta, y es la parte de selectividad como tal. También la parte cuando nosotros hablamos del rango lineal o el rango lineal de trabajo, entonces eso van a ser también un rango específico, y que eso se trabaja haciendo dilución de las muestras. Entonces también, como cualquier también método, tiene su rango lineal de trabajo. De pronto en algunos materiales es mucho más pequeño ese rango lineal. Muchas gracias. Con gusto, compañero. Gracias, Fabio. No sé si hay, en el chat no hay más preguntas, Carlos, tampoco hay solicitudes de palabra, entonces voy a hacer algunos comentarios también, algunas curiosidades que tengo yo acerca de tu trabajo. El primero es, a mí no me quedó muy claro por qué seleccionaron la kanamicina como el analito de interés. ¿Hay algún interés específico en la kanamicina? ¿Por qué no quizá otros antibióticos aminoglucosídeos? Esa no me quedó muy claro. No, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con varios analitos, en este caso de los aminoglicosidios. Hemos trabajado con gentamicina. Tenemos un trabajo que vamos a publicar con gentamicina. Entonces, digamos que primero, este tipo de moléculas de los aminoglicosidios, el grupo como tal ha tenido muchos trabajos con ellos, diferentes metodologías analíticas para analizarlos. Entonces tenía cierta experiencia con este tipo de material. El polímero, ese polímero que nosotros obtenemos, también era algún valor agregado que teníamos que aprovechar, porque eso nos confiere cierta estabilidad, selectividad. Entonces, ese tipo de polímero es muy difícil de sintetizar. Son muy complejos también al momento de obtener uno que sea eficiente. Entonces, era un material que ya teníamos ahí. Entonces, lo que hicimos fue combinar para establecer una metodología utilizando también ese polímero, y además de eso porque cumplía con las características de poder nosotros utilizar un analito que por sí solo no genera señal, o sea, no se puede medir directamente por los métodos ópticos tradicionales. Entonces,
hay que derivatizarlo. Entonces, digamos que las características que debería tener, las tenía, lo teníamos ahí porque se trabajaba bastante en el grupo, teníamos ese proceso del polímero para hacer la extracción en fase sólida, entonces era una oportunidad para nosotros trabajar con él. Dale, no, te pregunto para entender un poco, porque, bueno, la kanamicina es un antibiótico bastante fuerte, ¿no? Se Sí. usa en general en escenarios clínicos graves, Y sepsis, en la parte veterinaria también se utiliza. tuberculosis também, ou seja, é um antibiótico que me imagino eu que a dosificação ao paciente também deve ser muito precisa, deve necessitar um controle bastante grande, e me queda claro também que o grupo tem uma trajetória e ha trabalhado com outros aminoglucosídeos, porque senão me quedava Sí. como, por que esse, por que não outros No, que sí. quizá são de uso mais amplo, não? Porque, em comparação à kanamicina, há outros aminoglucosídeos que são usados com muito mais frequência, hasta donde conozco eu. Outra coisa, Carlos, que alinhado a esto, tenéis uma tabla onde tu has testado a seletividade ou especificidade de tu material e tu has hecho uma comparação com histidina e alanina, ¿verdad? Uh-huh. A mim me chama a atenção porque eu, por exemplo, esperava, não? Porque se é uma interação que depende de grupamento amino, obviamente que todos os aminoácidos devem ter a tendência a interferir em el método, penso eu, e me queda claro também que as características do grupamento R, obviamente, são importantes, porque a histidina, por exemplo, tem um grupo polar R cargado, não? Com uma carga positiva, a alanina, um grupo R hidrofóbico, e mira que isso tu já refleja em tus resultados. E com base a isso, não sei se aí vocês já têm resultados allá com os tus aliados de Brasil, vocês han testado esse mesmo nanomaterial com outros antibióticos aminoglucosídeos, como gentamicina, neomicina, porque esse grupo, na verdade, são várias gerações de antibióticos com pequenas modificações, e eu me quedei muito curioso em saber como essas modificações estruturais nesses aminoglucosídeos afetariam, por exemplo, la sensibilidad de ese método, ¿no? Quizá, hablo yo acá, algún otro aminoglucosídeo sea más sensible aún lo método que tú estás propondo para detectarlo. Ustedes sí tienen ese mapeo con otros aminoglucosídeos con el mismo. Sí, es eso, por ejemplo, cuando nosotros establecemos, digamos, la mejor respuesta que se dio de los aminoglucosídeos, gentamicina, neomicina, que de pronto son los más parecidos entre ellos, neomicina, kanamicina, gentamicina. El que nos dejó una mejor respuesta que podíamos cuantificar, que nos permitió hacer ese proceso de linearización, fue la kanamicina. Es más, nosotros tenemos otro trabajo, pero es otro sistema para determinación de gentamicina. No es el mismo sistema. Porque, como le comenté, nosotros tenemos bastante tiempo trabajando con este tipo de... Y el grupo como tal también lo tenía. Entonces, ¿qué hacemos? Diferentes sistemas para ver la mejor, digamos, la mejor capacidad de detección que podamos encontrar para cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un trabajo que no utilizamos nanopartículas de oro, sino nanopartículas de plata. Y el proceso es diferente, y entonces hacemos un análisis diferente. O de pronto desarrollamos una parte electroquímica y hacemos un análisis electroquímico para determinar ese analito como tal, porque ese es el que nos da una mejor respuesta para determinar ese analito específico. En ese caso, sí, para nosotros poder evaluar esto, nosotros evaluamos neomicina y miramos, dan respuesta, pero no comparada con esa que nosotros podemos encontrar para la kanamicina. Entonces aquí encontramos una mayor sensibilidad, el poder de detección también era a concentraciones más bajas. E essa comparação que eu hecho, por exemplo, está publicada também em algum trabalho? Porque a mim me quedou a curiosidade de mirarlo. Yo creo que está aquí en este artículo, pero no me acuerdo exactamente si la colocamos o no colocamos. Porque, ¿qué pasa? Este tipo de artículos son artículos bastante grandes. O sea, son bastantes resultados que nosotros optimizamos. Y hay veces que nosotros escribimos cierta información, pero no detallamos tanto esa parte. Sí decimos por qué kanamicina, este mismo trabajo, y después ya seguimos en el proceso de como tal. Pero sí, yo creo que en este mismo trabajo se hizo y yo creo que la información está en el artículo. No de pronto tan profunda, pero sí está en este artículo. Listo. Bueno, Carlos, acá no hay más preguntas, tampoco hay solicitud de palabra, entonces voy a hacer una última pregunta. Ustedes
em el grupo com tus aliados em Brasil, eles exploram a abordagem em sílico também. ¿En qué? Ou a abordagem computacional, não? A abordagem em sílico, no. por exemplo, para poder tentar ver como esses pequenos cambios estruturais na molécula poderiam impactar a interação com o material. Eu creio que estou acá me aventurando em uma área que não domino muito, pero tu sabe que há vários trabalhos que venho fazendo com aliados em Brasil também, onde hemos explorado muito essa abordagem computacional. E já veio que a professora Maia também já está pedindo a palavra, que foi um pouco do que pensei, não? Não sei se dou a palavra a Maia Tolosa e depois tu contesta. Dale, déjame habilitar o microfone. Profe Amaya, tenis o microfone habilitado, profe, a câmera também, se queres. Opa, perdão. Agora sim. E câmera também, profe. Tienes que prender el micrófono, profe, ya no lo tenéis habilitado. Ah, ahí ya, ahí se escucha. Sí. Ahora sí. Sí, señor. No, bien, que estaba siguiendo ahí la conversación y justamente pues era justo lo que iba a preguntar yo ahí, profe. Y era que bueno, que yo tengo ahí un trabajo que también recién salió, en el cual se hace la absorción de una molécula de cefalexina para liberación controlada en una estructura carbonosa. Y para eso, bueno, una estructura de carbono activado que la funcionalizan con una molécula que se llama APTES. Entonces, profe, yo lo que quería saber era si esas interacciones que tú mides ahí en esos puntos cuánticos de esos materiales, se puede, digamos, extrapolar al comportamiento que tienen estas moléculas en las superficies de carbono como esta que te comento. ¿Por qué, profe? Porque si eso es así, entonces uno fácilmente podría hacer el cálculo o hacer la medida, digamos, de esa interacción lumínica que tiene esa molécula con ese punto cuántico y decir, bueno, cuando yo tenga la funcionalización o cuando yo absorba ese antibiótico, el comportamiento que va a tener va a ser más o menos este. Entonces, si ves, es como que, bueno, está bien. El punto cuántico es como un sistema muy controlado, pero el comportamiento que obtengo a partir de él, como que me ayuda a ir a otros sistemas, digamos, más, no sé, un poquito menos controlados, ¿no? No sé si me hago entender. Profe, no sé si usted cuando habla de, por ejemplo, cuando usted habla de carbón activado, en este caso, es un sistema ya más grande, un sistema más macro. Y, no, obviamente que es mucho más grande, pero mira, por ejemplo, yo lo que he podido ver cuando hago los cálculos es las interacciones fundamentales que existen entre la molécula y una superficie de carbono muy controlada, ¿ves? Entonces, claro, obviamente, cuando tú haces ese tipo de sistemas de interacciones lumínicas de la superficie con el antibiótico, tú también tienes unas observaciones, ¿no? Esas observaciones que nos estás mostrando ahí. Entonces, la pregunta que yo digo es, bueno, entonces mira, si uno saca una aplicación directa de un cálculo tan básico, ¿cuál sería, digamos, una aplicación directa que tendrías tú de esa observación tan controlada que estás mostrándonos? Eso es lo que más o menos quería ver. Bueno, profe, digamos que en la parte computacional, yo apenas que estoy tratando de entrar un poquito a esa parte, pero no todavía a nivel de nanomateriales. Estoy, digamos que primero con moléculas como tal, porque es un poquito más complejo. Y, o sea, las personas que de pronto en su momento, cuando yo estaba preguntando y sondeando así, me decían que, por ejemplo, hacer ese tipo de modelaje de esos sistemas nanoestructurados era un poquito más complejo que lo de las moléculas como tal. Y, por ejemplo, las características como tal, a nivel, digamos, no computacional, sino a nivel del comportamiento, de las propiedades, usted sabe que las propiedades como tal de esos materiales, en este caso, es en función del tamaño. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas nanoestructuras, entonces es por ese tamaño o ese confinamiento cuántico que ellos generan esas propiedades. De pronto un material que de pronto tenga o sea, tamaños mayores, ya ahí el comportamiento es diferente. Sobre todo en la parte óptica, que es la que nos interesa a nosotros evaluar. No sé si respondí la pregunta o no era. No, profe, está bueno, porque entonces ahí como que le da a uno idea de que
uno puede hacer un estudio computacional del tamaño de una partícula en función de la interacción. Entonces está bueno eso. Y otra cosa, profe, que te iba a preguntar era, profe, o sea, porque claro, obviamente cuando tú absorbes ahí, hay una modificación del gap. Y yo no sé si de Exactamente. pronto, si eso modifique también las propiedades de la reacción o reacción o ayude a reaccionar más fácil esa molécula o a deformarla. Porque vos sabes que si vos cambias el gap, tú puedes favorecer también con esas propiedades fotocatalíticas el paso de electrones de la banda de conducción a la banda de valencia y, o bueno, viceversa. Y lo que puedes hacer es generar reacciones químicas, ¿ves? Entonces, capaz uno no sabe que le pegue con un fotón y esté generando una reacción fotocatalítica. No sé si de pronto eso se ha visto. Sí, es más, en el mismo grupo que nosotros estamos, ya se han generado varios trabajos en los cuales este tipo de materiales se utilizan para degradaciones fotocatalíticas. Entonces también es una oportunidad que al trabajar con estos materiales como tal, se utilizan esos procesos de fotodegradación. Entonces se utiliza un reactor de luz visible, entonces se irradia. Entonces con el material se hace que el proceso sea mucho más eficiente. Entonces sí, profe, eso es una oportunidad que ya se está trabajando y hay varios trabajos encarrilados con eso. Y pronto para complementar un poquito de lo que también usted estaba hablando del tamaño, imagínense que es más al tamaño nanométrico como tal. Por ejemplo, un material que está en un tamaño medio entre 20 nanómetros o uno que está entre 10 nanómetros, ya sus propiedades varían. Por eso es que uno puede decir, no, vamos a tener un proceso donde yo tengo materiales y yo tengo una gran dispersión una gran variabilidad de tamaño. Si yo separo en diferentes tamaños, lo más probable es que esas porciones que yo tengan propiedades, por ejemplo, longitudes de onda diferentes de emisión y que al proceso de pronto a interactuar con la molécula uno sea más eficiente que el otro, por eso mismo que usted plantea, que cuando se da esa interacción, entonces como el gap de energía cambia, entonces ese proceso cambia, entonces se puede hacer que sea más intenso o menos intenso el proceso. Bueno, profe, súper, muchas gracias, profe, qué tremendo trabajo. Muchísimas gracias, profe. Gracias, Sebastián, por la pregunta. Gracias, Carlos, también por todas tus respuestas. Ahora sí, para finalizar, hay más una pregunta en el chat y ahí hacemos esta y finalizamos, ¿ok? Carlos, Johnny Alvarado hace la pregunta vía chat, que le quedó una duda, que ele não sabe se alcançou a escuchar bien. ¿Cómo se manejó el tema de interferencias de otras moléculas? Tienes el micrófono apagado, Carlos. Listo, no, es que tenía aquí una música de fondo ahí. Bueno, la parte de interferencia como tal, precisamente se trabajó a partir de un proceso de extracción. Extracción en fase sólido. Fue un sólido que, ¿qué hacemos? El sólido tiene la característica de ¿qué? De atrapar la molécula que yo tengo interés, en este caso la canamicina, por eso es que es un polímero impreso. Yo hago una impresión de la molécula de canamicina. El sólido, el sólido que el polímero sólido que yo tengo, entonces atrapa a la canamicina como si fuera, el profesor sabe más que yo de eso, con la parte de las enzimas que entran así como en un encaje, entonces encaja ahí y la retiene. Entonces retiene la molécula como tal, por eso se llama polímeros impresos, puede hacer una impresión de la molécula y la idea es que quede la impresión de la molécula y el polímero lo que hace es que cuando la molécula llegue, la retenga. Entonces se retiene y las moléculas de diferente tamaño que no van a encajar, entonces van a pasar, entonces se elimina la interferencia y en el sólido solo va a quedar esa molécula que es la que me interesa. Y después, ¿yo qué hago? Diluir y obtener solo la molécula que me interesa. Eso también me sirve para yo concentrar la muestra y tener un límite de detección más bajo. Porque, por ejemplo, yo puedo agregar 5 mililitros de muestra y recupero mi analito solo con 1 mililitro. Entonces ya yo estoy aumentando la concentración del analito. Entonces eso también tiene un efecto en eso. Gracias, Carlos, por tu respuesta. Carlos, de verdad,
muchas felicitaciones a ti por el trabajo, a tus aliados en Río también. Creo que queda muy claro para todos nosotros el completo que es el trabajo, ¿no? Da calidad, como les dije al inicio, me llamó mucho la atención la calidad metodológica y de verdad muy, muy, muy bueno trabajo, muy buena presentación también. Tú sabes que yo no soy químico y creo que hay otras personas también que quizá hayan podido aprender un poco más sobre los temas de que tú trabajas, así como yo. Entonces, para no nos avanzarmos mucho más, yo sé que ya es tarde, en especial para los que quizá están asistiendo desde Brasil. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias también a todos los asistentes. Una feliz noche a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.